Ahora vamos a estudiar una parte de la escritura que creo que todos luchamos o en algún momento hemos luchado o vamos a luchar contra este engaño del enemigo. Y la lección de hoy se llama Gracia para los humildes. Vamos a leer algunos pasajes de la escritura, así que los invito a que tengamos lista la Biblia o el celular. Y como algunos hermanos lo hacen, toman nota de las citas bíblicas y lo leen en su casa ya con más tranquilidad. Pero en esta hora vamos empezando, hermanos, leyendo Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Si van conmigo a la palabra de Dios, a Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, el versículo 5. Vamos a tomar los últimos dos renglones, que es en lo que nos vamos a centrar, pero si leemos todo el versículo, pues no nos va a hacer daño, ¿no? Así que vamos a la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: Asimismo, jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí, hermano? Amén. Todos. Esta palabra es para todos ustedes. Ay. Asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. De entrada, este pasaje nos dice algo muy importante. Dios se opone a los orgullosos. No importa cuántas buenas obras haga alguien, no importa qué tan nobles pensamientos puedas tener, pero hay un enemigo que te impide tener el respaldo de Dios, y ese es el orgullo. Y el orgullo no tiene que ver, hermanos, con la ropa que usas, ni con el carro que manejas, ni el perfume que traes o el reloj, ni el trabajo, porque muchas veces creemos o damos por sentado que si una persona está siendo prosperada económicamente es orgullosa, o que si una persona tiene triunfos en su trabajo o en algún lugar, o está siendo prosperado en diferentes circunstancias, rápidamente tenemos esta parte de decir, qué orgullosos. No, hermano, Dios sabe que yo no me puedo ganar la lotería o no puedo tener más dinero porque me voy a volver orgulloso. La verdad es que todos tendemos a ser orgullosos. Por algo la palabra de Dios nos dice, revístanse de humildad en su trato mutuo. Debo de tratar con humildad a la persona que está a mi lado. Debo de tratar con humildad a mi familia. Ahora, la palabra de Dios nos dice muy claramente en Filipenses 2 lo que es la humildad, haciendo todo sin egoísmo y sin vanidad, y tratando a los demás como superiores a ustedes mismos. Esa es la humildad. Ahora, la palabra de Dios es muy clara y nos vamos a centrar más en este versículo, en lo que dice el apóstol Pedro. Dios resiste al orgulloso. Vamos a ver algunas características del orgulloso. Isaías capítulo 5, versículo 21. Vayan conmigo, por favor, a la palabra. Me gustaría que tengamos en mente todos estos pasajes, solamente qué es a lo que se refiere la palabra de Dios cuando dice que Dios se opone al orgulloso. Isaías 5:21 dice, hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Cuando uno lee Eclesiastés, es bien curioso lo que dice Eclesiastés capítulo 3. Dice Eclesiastés, entre más se sabe, más se sufre. O sea, no dice, hey, como yo sé mucho, soy muy feliz, sino que él va diciendo, o sea, hay esta lucha, la evidencia de que tú te estás volviendo sabio. No es que te vuelves orgulloso ni soberbio, es que vas entendiendo más tus limitantes. La sabiduría no es sentirte superior a los demás, la sabiduría es entender el lugar que tienes. La sabiduría, la verdadera sabiduría, es depender de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero aquí lo que está diciendo el profeta Isaías, que es una palabra que el Señor le da, es, hay de aquellos que se creen sabios, o sea, que se sienten superiores. ¿Por qué? Porque entonces nosotros nos perdemos la oportunidad de crecer y aprender más. Pero el corazón es tan engañoso que aún en medio de la sabiduría se puede tornar un corazón orgulloso. Vayan conmigo a Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Proverbios, capítulo 8, versículo 13.
¿Sí estamos aquí, amados? Quien teme al Señor, dice la Biblia, aborrece lo malo. Y luego el Señor dice esto: yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Esto es lo que está diciendo también el apóstol Pedro. Dios resiste al orgulloso. Yo aborrezco al orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Una mala conducta y un lenguaje perverso son resultados del orgullo y la arrogancia. Quien tiene un lenguaje perverso es porque tiene un corazón orgulloso. Quien tiene un lenguaje ofensivo es porque tiene un corazón orgulloso. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios sí nos muestra el corazón, pero cómo el corazón da a conocer cómo está a través de lo que nosotros hablamos? Muchas veces nosotros pensamos que la gente no se puede dar cuenta de lo que está en el corazón. Sin embargo, recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo. De la abundancia del corazón, ¿habla a dónde? A la boca. Entonces, la mala conducta y el lenguaje perverso son resultados de un corazón lleno de orgullo y de arrogancia. Por lo tanto, Dios aborrece al orgulloso porque el orgulloso siempre tendrá una mala conducta y un lenguaje perverso. Y Dios no aprueba esto. No va a respaldar jamás esto. Si alguien dijera, hermano, es que mira este hombre, qué bonito predica y enseña, pero es bien mal hablado. No está Dios ahí. Pero su conducta contradice lo que enseña. Dios no está ahí. Lo que hemos estado viendo en Primera de Timoteo, el carácter de quien guía a una iglesia o de quien enseña la palabra de Dios, no contradice lo que el mensaje está dando. Lo mismo está diciendo en cuanto al orgullo. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, no pongas a un recién convertido a enseñar, porque puede volverse altanero, orgulloso, es decir, caer en la trampa del diablo. ¿Cuál fue la trampa del enemigo? El orgullo. ¿Sí se dan cuenta cómo está conectada toda la palabra de Dios? ¿De dónde viene este corazón? ¿Por qué Dios se opone al orgulloso? Porque hay una mala conducta y un lenguaje perverso. ¿Sí? Vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 2. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Si de repente voy muy rápido, me dicen, no, hermanos, sí. Dice el versículo 2: con el orgullo viene la deshonra y con la humildad viene la sabiduría. Aquí ya estamos entrando a la contraparte del orgullo. Siempre donde hay orgullo, habrá deshonra. Con el orgullo viene la deshonra y con la humildad viene la sabiduría. Empezamos con Isaías cuando decía, hay de aquellos que se creen sabios e inteligentes, pero acá el humilde reconoce que necesita sabiduría. Con el orgullo viene la deshonra, es decir, nunca habrá nada bueno en medio del orgullo. Último pasaje, últimos dos pasajes de Proverbios. Vamos al capítulo 16, versículo 5. Proverbios 16, versículo 5. Aquí lo dice de una manera más clara, Proverbios. El Señor aborrece a los arrogantes. Wow. Es la única parte en la Biblia donde dice Dios aborrece a un tipo de persona. Dios aborrece a los arrogantes. Y una cosa es segura, no quedarán impunes. O sea, el apóstol Pedro dice, se opone a toda idea, todo proyecto, todo lo que traes delante del Señor, Dios se opone. Estás enemigo con Dios. Ahora acá dice, Dios aborrece a los arrogantes. Qué fácil es detectar la arrogancia en otros y qué difícil es detectar la arrogancia en uno mismo. ¿Nunca te has dado cuenta de eso? Qué arrogante, cómo se cree, qué soberbio. Pero cuando uno es el que está cayendo en la arrogancia y en el orgullo, es donde se vuelve más difícil distinguir. Así que tenemos que mantenernos en esta humildad. Proverbios capítulo 26, versículo 12. Ahora, lo que se trata en esta lección no es ser expertos en detectar la arrogancia en otros, sino todo lo que la Biblia nos lleva es a nuestro corazón. Es como, a veces me toca predicar o estoy predicando y tocamos este tema y alguien dice, el hermano que lo necesitaba no vino. No, tú eres el que lo necesita.
Y ahí estamos pensando, estamos escuchando una predicación. Esto era para tal persona, es para ti. Necesitamos cuidar. Proverbios 26, versículo 12. Dice de la siguiente manera. ¿Te has fijado, de nueva cuenta, te has fijado en quién se cree muy sabio? ¿Te has fijado en alguien así? Más se puede esperar de un necio que de gente así. La sabiduría que viene de parte de Dios es una sabiduría que te da humildad y te lleva a servir. La sabiduría que está creciendo es el entremés, hermano, lo que pasa. La sabiduría que está creciendo en un corazón orgulloso te va a llenar de arrogancia y a menospreciar a los demás. Por eso dice el hombre más sabio en ese entonces, ¿has conocido a alguien que se cree muy sabio? Se puede esperar más del necio que de él. Y no hay un pasaje más claro, hermanos. Ustedes están despiertos para seguir leyendo. Vamos a Daniel capítulo 4, por favor. Me gustaría que fuéramos a este pasaje. No hay un pasaje más claro, al menos en el Antiguo Testamento, que nos hable así específicamente de un caso muy particular. Ahora, qué hermoso es ir a la palabra de Dios y encontrar ejemplos para todos. Que no me voy a poner a agarrar aquí, miren, como este hermano que era bien orgulloso, como esta hermana que no puede eso. La palabra de Dios. Estaban esperando a ver a quién vamos a agarrar de ejemplo. Vamos a agarrar de ejemplo a alguien que no vino, hermanos. Así que los que no vinieron están en riesgo. Vamos a hablar de Nabucodonosor, que cabo no vino ahora. Daniel capítulo 4. En Daniel capítulo 4 nosotros encontramos lo que sucedió con Nabucodonosor, el emperador de Babilonia. Dice la palabra de Dios, ya lo tenemos en el versículo 1. El rey Nabucodonosor, esta es una carta que escribe Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad. Es bien político para hablar, Nabucodonosor. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Como dice la Reina Valera, conviene que yo publique los grandes actos que Dios hizo conmigo. Cuán grandes, empieza con una expresión de alabanza, son sus señales. Cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno. Su soberanía permanece de generación en generación. Realmente uno lee esto, hermanos, y dice, esto lo escribió un salmista. O sea, es alguien que está reconociendo la grandeza de Dios. Es alguien que está diciendo el reino de Dios es eterno, su sabiduría es para siempre, su grandeza es incomparable, su soberanía es de generación en generación. Está hablando de alguien que conoció a Dios. Dice el versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, próspero en mi palacio, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Esto es muy importante, el versículo 7. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Ninguno de ellos. Versículo 8. Finalmente, Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Belsasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño. Y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Solamente hago un paréntesis aquí inmediatamente. Daniel era un joven hebreo y vivía en Babilonia. Y Babilonia adoraba a muchos dioses. Y Nabucodonosor adoraba a un dios que se llamaba Belsasar. Y Nabucodonosor le cambió el nombre a Daniel y le puso Belsasar. Allí en Babilonia, a Daniel lo conocían como Belsasar. Todo el mundo le decía Belsasar. Ahora, recuerdo que hubo un tiempo, no sé a todos los que tenemos más tiempo en la iglesia, pero hubo un momento en el que hubo una ideología que enseñaban que si tú te llamabas Guadalupe o María o Teresa, tenías que renunciar a las maldiciones porque alguien te había puesto un nombre referente a un ídolo. Hermanos, a Daniel no le afectó en nada que el mismo rey le llamara Belsasar. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te puede decir como a él le dé la gana, pero no afecta a tu identidad.
Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y a lo mejor en alguna ignorancia, tus abuelos, tus padres, tus tíos, te consagraron a un ídolo, te dedicaron en un altar, pero desde que tú llegaste a Cristo, no tienes que andar rompiendo nada, la sangre de Cristo te hizo libre de todas las cosas, de todo. Daniel, quien también se llamaba Belsasar, y escucha cómo dice, el honor a mi Dios. Esto es lo que está diciendo. Y todo el mundo conocía a Daniel como Belsasar, pero Daniel sabía quién era. Daniel quiere decir amado de Dios. Él sabía quién era y no importaba cómo le dijeran, él te puede decir Belsasar. Y me acuerdo que hasta nosotros, como somos de Obregón, el municipio de Obregón se llama, es el municipio de Cajeme. Y Cajeme quiere decir sangriento. Eso quiere decir Cajeme, esa es la palabra sangriento. Y recuerdo que uno de los pastores que se creyeron todas estas cosas, nos tenían pidiendo perdón todos los días porque vivíamos en Cajeme. Y digo, ¿cómo puede ser que porque fue consagrado y no sé qué, hermanos? La palabra de Dios es clara y dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no importa de dónde vengas, a quién te consagraron, de dónde venga tu familia, las prácticas que hayan tenido, tú ya no eres ni del mundo, ni del pecado, ni del diablo. Eres de Cristo. Amén. Y Daniel podía estar ahí. Ahora, y lo que sigue nos va a sorprender más, porque el versículo 8 dice, yo le dije, Belsasar, jefe de los magos. ¿Qué era Daniel? ¿O qué era Belsasar? ¿Pastor? ¿Misionero? ¿Profeta? Yo no era profeta, ¿no? Pero, ¿qué estaba ejerciendo? Era el jefe de los magos en Babilonia. Ahora, ¿y cómo llegó a ser el jefe de los magos, Daniel? De una forma bien sencilla. En el Daniel capítulo 2, nosotros encontramos que también el rey tuvo un sueño, nadie lo podía interpretar y lo interpretó Daniel, y el rey le confirió la confianza de que estuviera a cargo de todos ellos. Ahora, con esto, ¿Dios está a favor de los magos, los astrólogos, la brujería, la hechicería? Definitivamente no. Pero fíjense de qué forma Dios estaba usando a Daniel y nada de esto le interfería. Muchos de ustedes trabajan con personas que no son cristianas y puedes estar en un ambiente donde te está rodeando de personas que no aman a Dios. Y puedes estar en lugares donde vas a tener influencia y vas a tener posiciones para poder bendecir a alguien más. Y no necesariamente va a ser el mejor ambiente que hay, pero tú eres la luz que se ocupa en medio de esa oscuridad. No rehuyas a eso. El Señor es lo que hace. Ahí estaba Daniel. Ahora uno pensaría en Daniel andaba vestido como hebreo. No, Daniel andaba vestido como un babilonio. No había distinción, pero Daniel sabía quién era. De hecho, conforme vas leyendo en la palabra, después te encuentras con que a Daniel lo echan en el foso de los leones porque él, aunque estaba vestido como un babilonio, tenía nombre de Babilonia, en honor de un dios, él seguía adorando al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores. Ahora le llama a Nabucodonosor y le dice, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Nabucodonosor no entendía. Y él se refiere así. Son los santos dioses. No, hermano, pero Nabucodonosor debería saber. No, él no lo sabía. Pero eso tampoco le afectaba a Daniel. Está bien, así como me hablas, yo sé lo que quieres decir. Y que no hay para ti ningún misterio difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Mientras reposaba en mi lecho, tuve esta visión. Veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció, se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Aún las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra y en sus ramas anidaban las aves del cielo. De él se alimentaban todas las criaturas. Versículo 13. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba, derriben el árbol y córtenle las ramas, arránquenle las hojas y esparzan los frutos. Hagan que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero dejen enterrado el tronco y las raíces, sujétenlos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Dejen que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Escuchen bien y pongan atención en el versículo 16.
Dejen que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Si se fijan, empieza hablando del árbol, pero ya después viene terminando la visión o el sueño diciendo, dejen que su mente humana. Es decir, ya aquí ya estamos viendo que se está refiriendo a una persona. Y fíjense lo que sigue viendo Nabucodonosor en la visión. Este es el decreto de los santos mensajeros que han anunciado el veredicto, que todos los vivientes reconozcan que el Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien él quiere, hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Y dice Nabucodonosor, este es el sueño que yo tuve. Ahora, Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Cabe mencionar que esta carta la está escribiendo Nabucodonosor. Estamos leyendo literalmente una carta que escribió Nabucodonosor. Por eso habla de esta manera, los santos dioses, esta forma es el lenguaje que tiene Nabucodonosor. ¿Y por qué la Biblia no lo cambió? ¿Por qué no lo maquilló y le puso el lenguaje teológico correcto? Porque la Biblia es tan fidedigna, hermanos, que deja registradas las cosas. El Espíritu Santo quiso que así quedara. Versículo 19. Daniel, de nueva cuenta, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo, Belsasar, no te dejes alarmar por ese sueño y su significado. Cabe otro paréntesis, si estamos en esto. Si leemos el capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor en el capítulo 3 mandó a hacer una estatua muy grande para que todo el mundo lo adorara. Y 3 jóvenes no se postraron a adorar esa estatua. Y el orgullo de Nabucodonosor, lleno de coraje, dijo, hay que echarlos al horno de fuego porque no me adoraron. Entonces, ahora Daniel está escuchando la visión que tuvo Nabucodonosor y se queda petrificado, lleno de miedo, no porque se quedó en éxtasis, sino porque estaba pensando que la vida de lo que le iba a decir a Nabucodonosor, la vida de él dependía. Él iba a pegar en el orgullo a Nabucodonosor. El significado es el siguiente. Y lo que le dicen a Daniel es, el Señor le está mostrando lo que va a hacer, como se lo dijo en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 3. Le está mostrando lo que va a suceder. El reino de usted ha crecido tanto que se ve por todo el mundo y se ha extendido en todos los lugares. Pero llegará un momento en el que usted será desgajado y el santo que ha visto que troza el árbol es usted mismo. Y Daniel le dice, ojalá fueran sus enemigos, pero es usted. La interpretación del sueño y el decreto del Altísimo es contra su majestad. Dios le ha dado todo el reino y lo ha llevado de una manera tan grande. Pero escuchen, eso es muy interesante. ¿Cómo le dice Daniel a Nabucodonosor? Dios ha decretado que estará 7 años viviendo como una bestia, durmiendo en el campo, sin poder razonar, comiendo zacate, llenándose del rocío y andará como entre todos los animales. Eso es lo que usted hará. Ese es el decreto que el Señor ha dado. Sin embargo, escuche bien, dice Daniel, el Señor le está dando la oportunidad. Solamente será cortado, pero el tronco y la raíz quedará ahí y volverá a florecer después de 7 años. Ahí el Señor le estaba diciendo a Nabucodonosor, yo soy el dueño de los reinos y de los tiempos. No había condiciones. Simplemente eso es lo que va a suceder dentro de este tiempo. Versículo 27, eso es muy importante. Por tanto, dice Daniel, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados, actúe con justicia, renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad pueda continuar. Pero Daniel da el consejo, pero Nabucodonosor no lo siguió. Versículo 28. ¿Estamos aquí todavía, hermanos? Vamos al versículo 28. En efecto, esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después de ese sueño. 12 meses después, un año después. A veces decimos nosotros, ¿por qué Dios no me bendice tan rápidamente como me llega el castigo, hermanos?
Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando Dios le anunció a Noé el diluvio, no fue de la noche a la mañana. Dios pudo haber dado un chasquido en sus dedos y haber aparecido el arca, y si hubieran subido, hubiera mandado el diluvio. Pero ¿saben cuánto tiempo duraron en hacer el arca? 120 años. Dándole oportunidad a la gente, dándole oportunidad a la gente que se volvieran a Dios, permitiéndole que la gente reconociera al Señor. Sin embargo, no lo hizo. Ahora, en el caso de Nabucodonosor, fue todo un año. Tenía un año para renunciar a sus pecados, tenía un año para pedir perdón, tenía un año para ser compasivo, pero no lo hizo. Y ese es el problema, ¿no? Cuando nosotros creemos que nuestro pecado nunca nos va a alcanzar, pero en algún momento, si no nos arrepentimos de nuestro pecado, el pecado nos alcanza. Pasó todo un año. Y después de ese año, dice la Biblia en el versículo 30, que Nabucodonosor se andaba paseando por el palacio muy tranquilo y miró toda la grandeza de su reino. Se besó la mano y dijo: todo esto yo lo he hecho con mi poder. Versículo 33, 31 dice: todavía no terminaba de hablar Nabucodonosor cuando se escuchó desde el cielo una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado y vivirás entre las bestias. Y a partir de ahí, 7 años estuvo viviendo Nabucodonosor en medio de las bestias, sin cordura y sin poder responder ni hablar, sino vivía como las bestias. Dice la palabra que le creció el pelo y les crecieron las uñas como garras, como si fueran águilas, y vivía en medio del campo, desnudo, aullando. Ahora, imagínate haber visto a Nabucodonosor en toda su opulencia, el emperador más grande, las telas más caras, la ropa, el perfume, el trono lleno de oro, los jardines colgantes. Era alguien completamente ostentoso, pero su corazón se llenó de orgullo y llegó hasta lo más bajo. Después de 7 años, Nabucodonosor se recupera y vuelve de nuevo a sentarse en el trono, solamente para mostrar lo que Dios quería hacer. Está muy largo el capítulo de Daniel, capítulo 4. Les invito a que lo lean con más calma en su casa, pero hoy solamente quiero ver algunas cosas que hace el orgullo. ¿Estamos listos? Entramos a la lección. ¿Qué es lo que hace el orgullo en nuestra vida? Número uno, según lo que vimos en Primera de Pedro, capítulo 5, el orgullo nos priva del respaldo de Dios. Si tú eres orgulloso, no puedes tener el respaldo de Dios. Si nuestro corazón está lleno de orgullo, no importa qué tan buenas sean nuestras ideas y nuestras intenciones, Dios se opone a los orgullosos. Por algo el enemigo siempre va a tratar de engañarte y hacerte creer que tú eres superior a otros. No importa lo que hagamos, hermanos. No importa dónde estemos, no importa lo que tengamos o no tengamos. Nuestro corazón siempre va a querer jactarse de algo, pero el orgullo nos priva del respaldo de Dios. Dos, el orgullo trastorna nuestra mente. Y cuando la Biblia habla que trastorna nuestra mente, nos está diciendo que tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos. Nos sentimos superiores a los demás. Queremos que todos nos sirvan. Consideramos que nunca nos equivocamos. Nos creemos sabios en nuestra capacidad. No, yo nunca me equivoco. Yo siempre tengo la razón. Y como veíamos algunos martes atrás, hay personas que prefieren ganar una discusión que tener paz con su familia. ¿Por qué? Porque el orgullo no les permite decir: perdóname, te amo, cambiamos o hacemos algo, sino que aunque sufren, eso trastorna nuestra mente. Nos da un concepto equivocado de nosotros mismos. Nos da un concepto equivocado de las demás personas, de las personas que nos rodean. Culpamos a medio mundo. Es que si ella no fuera así, si él no fuera así, si me comprendieran más, si fueran diferentes, se trastorna nuestro entendimiento. Y también el orgullo nos da un concepto equivocado de Dios. Nos equivocamos. Todo esto hace el orgullo. Cuando la Biblia habla que trastorna nuestra mente, estas son las cosas que va a hacer. Y por último,
nos impide disfrutar de las bendiciones de Dios. Un corazón orgulloso difícilmente da gracias. ¿Nunca te has fijado en alguien que por más favores que tú les hagas, nunca te dicen gracias? Porque se sienten dignos. No, al contrario. Yo te estoy haciendo un favor al pedirte. Yo te estoy haciendo un favor. Hermanos, cuidemos nuestro corazón. Volviendo a lo que decíamos al principio, no, este mensaje no es para aquel, para aquella, que es para ti. Si tú batallas en decir gracias, debes de tener cuidado en tu corazón, porque probablemente el orgullo está tocando la puerta o está germinando una semilla que no es saludable. Un corazón lleno de orgullo difícilmente disfruta las bendiciones de Dios. Y en lo que vamos a centrarnos conforme vamos viendo el orgullo, no necesariamente tiene que ver con que tú te sientas superior a otros, sino escucha, el orgullo te priva de las bendiciones de Dios, siempre te estás quejando de lo que no tienes en lugar de agradecer de lo que tienes. Y esta posición, esta situación te va llevando a una posición en la cual siempre te sientes la víctima o el víctimo, no sé si es esta palabra, pero siempre te sientes como estoy sufriendo, nunca me salen bien las cosas, o a otros sí les va bien, pero a mí no. El orgullo se disfraza de dos cosas. Número uno, de autoconmiseración. Pobrecito de mí. Ahorita vamos a extender un poco más esto. Y también de una soberbia. Oh, es que yo soy mejor que otros. Entonces, tengamos cuidado. A este punto en el que va llevando el apóstol Pedro, es a este punto diario. No cuando haces algo esporádicamente, sino a lo que enfrentamos cotidianamente. El orgullo se disfraza de ansiedad por el pasado. Pero la ansiedad, hermanos, aunque parezca debilidad, es un orgullo disfrazado. Todo lo que mi carne me está diciendo para quitarme la paz, ese orgullo que me hace tener ansiedad por el pasado, es que si hubiera tomado la decisión diferente, es que si yo no me hubiera casado, es que si yo no hubiera hecho, es que si yo, tú ya no puedes cambiar el pasado. De hecho, la palabra de Dios, toda la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento, las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Las promesas de Dios están hacia el futuro. La bendición de Dios está por llegar. La esperanza que tienes es hacia adelante. Ya deja el pasado atrás. Ni Dios se acuerda de tu pasado. ¿Sabes quién es el único que se acuerda de tu pasado y que te quiere hacer sentir ansiedad por él? Es el enemigo. Él es el que viene y te dice, ¿te acuerdas lo que hiciste en 1987? ¿Te acuerdas cuando estabas en tal parte? Él no olvida, pero Dios ha decidido olvidar tu pasado. No tiene por qué tener ansiedad por él. Como dijo el poeta, no me acuerdo quién es, a lo mejor ustedes se acuerdan, que dice, ya lo pasado, pasado. Eso sí no lo sabemos, ¿no? Ya no me interesa, ya olvidé. Pero la ansiedad por el pasado. Ahorita lo va a cantar. A ti la vamos a dejar porque ya están cantando algunos aquí. Ya la están repitiendo. En 5 minutos van a decir, pido un aplauso para... Pero ¿cuántas veces no sentimos ansiedad por el pasado? Y ese es un orgullo disfrazado. Dos, el orgullo se disfraza de control en el presente. Quieres tener control en todas las cosas. En el caminar del Señor y en el servicio a Él, el Señor nos ha permitido administrar a mucho tipo de personas. Y yo le decía a mi esposa, qué peligroso es cuando alguien quiere tener el control de todas las cosas. Este es un ego muy inflado. Recuerdo que nos tocó atender a varias personas que llegábamos y los mirábamos en un estado de depresión tan profundo y casi todas tenían la misma característica. Es que yo me preocupo por mi prima que vive allá en Guatemala y que no sé cómo va a resolver las cosas. Es que yo me preocupo por el hermano que vive en tal parte. Es que ahorita miré un video de un perrito que estaba fuera de la calle y vieras, pobrecito. Es un orgullo.
el orgullo se disfraza de control en el presente. Tú no puedes controlar todas las cosas ni a todas las personas. Y le dije que no se fuera por esa calle, le dije que agarrara por otra parte. Y le dije que no se pusiera eso y eso se puso. Queremos controlar a todo mundo y en todo momento. ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo. Y queremos que Dios respalde lo que nosotros decimos. Es que, Señor, ¿por qué no hizo las cosas mi esposo, mi esposa, como yo le dije? Y Dios te dice, porque yo estoy en contra del soberbio. No me caen bien los orgullosos. Un orgulloso cae mal. Hasta a Dios le caen mal los orgullosos, hermano. No, no, se dice todo. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Pero el orgullo se disfraza del control en el presente. Y por último, el orgullo se disfraza de preocupación por el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Y donde el Señor Jesús dice, no te afanes, no te preocupes por el día de mañana. Cada día tiene su propio mal. Deja de preocuparte por el día de mañana. Puedes leer la Biblia, puedes estar orando, puedes estar en una iglesia, pero si tu corazón está lleno de orgullo, al menos te estoy diciendo el diagnóstico, tienes ansiedad por el pasado, quieres controlar todo en el presente y tienes una preocupación excesiva por el futuro. Esas son las señales de que el orgullo está tocando tu corazón. Y esto es tan sencillo porque el orgullo es la evidencia de que estamos sacando a Dios del cuadro que estamos enfrentando. Porque si tú incluyeras a Dios en esta situación que estás viviendo y confiáramos en Dios realmente y dijéramos, yo confío en Dios, entonces no tendríamos que estar preocupados. Entonces no tendríamos por qué estar llenos de miedo. Entonces no tendríamos por qué estarnos desvelando y tronándonos los dedos. Esto no quiere decir que vamos a ser como robots, pero al menos si decimos que Dios está dentro de esta situación que estamos viviendo, le estamos cediendo todo el control a Dios. Pero si tengo preocupación por el futuro, control en el presente y ansiedad por el pasado, estoy sacando a Dios de la ecuación. Esta es la evidencia. No es que te creas más que otros. No es que tengas ropa más cara. No es que tengas un carro mejor, porque a lo mejor ni siquiera tienes ambiciones de crecer, pero el corazón orgulloso es tan bueno para disfrazarse que quieres asumir control, preocupación y ansiedad. Estamos aquí, amados. O sea, estas son las características del orgullo. Ahora, ¿por qué? Porque el orgullo dice lo siguiente. El orgullo dice, yo lo sé todo. A mí no me vas a decir cómo hacer las cosas. Yo sé todo. Porque él dice, yo nunca me equivoco. Yo sé todo. ¿Qué me van a decir a mi nombre? ¿Les quieres dar un consejo? No, 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 no. Yo no necesito. Yo soy el que da los consejos. Yo soy la que da los consejos. A mí porque yo lo sé todo. Pero cuando empiezan a vivir circunstancias difíciles, donde se dan cuenta que no lo saben todo, ahí empieza la ansiedad, el temor, pero no empieza la humildad. Prefieren vivir arraigados a decir, yo lo sé todo. Dos, el orgullo dice, yo lo puedo todo. Yo lo puedo todo. Es que no, yo no necesito que me ayuden. Yo lo puedo todo. Y cuando el Señor en su misericordia te lleva a circunstancias donde tu fuerza no alcanza, tienes que tomar una decisión, reconocer, yo no puedo. Y número tres, el orgullo dice, yo no necesito de nada. Tú no sabes que eres orgulloso hasta que estás en situaciones donde el Señor te está quebrantando, te está doblegando y tienes que llegar a decir, Señor, aquí yo ya no sé qué hacer. Me doy cuenta que no lo sé todo. Cuando llegas a situaciones donde dices, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Si tú no intervienes, aquí se acaba mi vida. Yo ya no puedo más. Y en una situación en la cual tú digas, Señor, necesito que me ayudes o necesito que alguien me ayude. A veces Dios, hermanos, desea bendecirnos de muchas maneras,
pero es el orgullo en nuestra vida que no nos permite ser bendecidos. El Señor nos mostró en 5 años, y digo a mí, a mi esposa, porque ella era más orgullosa que yo. Entonces, no es cierto, no, pero en esos 5 años el Señor nos metió en una escuela donde nosotros durante mucho tiempo estuvimos sosteniendo a mucha gente y enseñando y dando dirección, pero nos llevó un momento en el que tuvimos que comprender, Señor, sé sostener a la mejor, conozco los sistemas, puedo hacer algunas cosas, pero no sé nada. Y creo que el punto donde más nos dolió fue donde el Señor nos dejó absolutamente sin nada y después de haber ayudado, protegido, bendecido a mucha gente, el Señor nos llevó a un punto en el que teníamos que reconocer, sí necesito ayuda. Y necesito ayuda emocional, necesito ayuda espiritual, necesito ayuda económica, necesito ayuda física, necesito ayuda. Y esa parte para un corazón orgulloso, hermanos, qué difícil es. Es como cuando traes un animal aquí en la camisa y todo el mundo te está diciendo que traes algo. Y tú puedes ver que otras personas tienen algo, una ropa manchada, pero tú también estás igual. No te das cuenta. O como decía, ¿cómo se llamaba aquel que ventríloco? Roy de la Garza. Decía Roy de la Garza, el orgullo es como un hombre que comió pizza y le quedó un pedazo de queso en el bigote. Y conforme pasaron las horas, el aroma de queso era muy fuerte y le molestaba, pero no lo miraba. Y él decía, qué feo huele la gente. Y qué feo huele, se acercaba a alguien, él decía, qué feo hueles. Y no se daba cuenta que era él el que tenía el problema. A veces nosotros, hermanos, necesitamos ser sacudidos por Dios para que podamos llegar al punto que Dios quiere que lleguemos. No lo sabes todo, no lo puedes todo y necesitas ayuda. Íbamos a predicar, iba a dar una conferencia en algunos momentos y los pastores me decían, hermano, aquí está la ofrenda. No, hermano, no, ¿cómo cree? Gracias, ahí déjela. No, no se mortifique. Dios me bendice a mí. Hasta que un día alguien me dijo, hermano, deje que Dios me bendiga a mí. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir y yo quiero dar. Muchas veces le decía a mi esposa, ellos lo necesitan más que yo. Pero el Señor es tan amoroso, hermanos, que nos lleva a un punto en el que dices, tienes que reconocer lo necesario. Dios te ama tanto que te va a llegar a situaciones donde tengas que decir, no lo sé, yo no puedo y sí necesito que me ayude. Hay veces que te quiere alguien bendecir y lo que dices es, a mí no me des. No, yo no necesito. Deja que Dios te bendiga y deja que Dios bendiga al que te quiere bendecir. ¿Alguien está aquí esta tarde, hermano? El orgullo se disfraza muy sutilmente cuando yo o cuando tú o cuando yo empiezo a decir, lo sé todo, lo puedo todo y no necesito de nada. A veces hasta tu familia te está bendiciendo. A veces son tus padres los que no pueden hacer más y guardan un billetito o algo y te saludan y te dicen, ten, mijito. No, mamá, papá, tú lo necesitas más. No, ten, acéptalo. Tómalo como una bendición, con alegría, con regocijo. No hay nada más hermoso que eso. Pero el orgullo te priva de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Y aunque no digan amén, así es. Están muy serios, hermano. No sé si es el calor o... ¿Sí se escucha bien para allá? Ahora, quiero hacer referencia a esto. Nabucodonosor, hermanos, fue afectado en su fruto, no en la raíz. Y el orgullo hace lo mismo con nosotros. Sigues siendo hijo de Dios, pero tienes mucho orgullo. Y el orgullo no te permite dar fruto, pero sigues siendo hijo de Dios. Entonces puedes leer la Biblia y tener orgullo y no lo entiendes. Y puedes orar y de todas maneras no hay descanso. Ahora, cuando oramos con orgullo, ¿alguna vez han orado con orgullo? A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero escucha, cuando oramos con orgullo, si quieres saber si estás orando con orgullo, aquí hay 4 características. La primera, cuando tú oras con orgullo, la preocupación aumenta en lugar de disminuir. Porque estás orando con orgullo.
Estás orando en tu fuerza y no descansando en el Señor. Cuando oramos con orgullo, no depositamos nuestra ansiedad en Dios. Lo que hacemos cuando oramos con orgullo es darle consejos a Dios. Nos sentimos más sabios que Dios. Creemos que la oración es que Dios está esperando que le demos nuestro consejo. Señor, haz esto y haz esto y haz esto. El orgullo simplemente es vivir independientes de Dios. Si leemos en Mateo capítulo 6 la oración del Padre Nuestro, hermanos, el Señor Jesucristo no nos habla de cosas extraordinarias, nos habla de cosas cotidianas. El pan nuestro danos cada día. Oye, Señor, pues si yo trabajo y voy y todo y me da la provisión, ¿por qué me pides que ore por el pan diario? Porque Dios desea librar nuestro corazón del orgullo. Tienes que orar diariamente para que el Señor te dé el pan que tú necesitas. Tienes que orar para que el Señor te libere de las tentaciones. Tienes que orar para que el Señor te guarde diariamente. Tienes que estar orando para que el Señor te dé sabiduría para ser buen padre, buen esposo, buena madre, buena esposa, buen hijo, buena hija. No puedes solo. Esto es lo que trata la oración. El orgullo es independizarnos de Dios. Y cuando estoy orando con orgullo, en lugar de descansar, la preocupación aumenta, porque no echo mi ansiedad sobre Dios. Yo quiero resolver los problemas. Y la oración solamente se vuelve una superstición. Cerré los ojos, incliné mi cabeza y estoy con mi orgullo diciendo, Señor, ¿por qué no cambiaste? Señor, ¿por qué no lo hiciste? Señor, o aún externamos lo siguiente. La tercera característica de cuando oramos con orgullo es que buscamos la aprobación de Dios a nuestras ideas en lugar de someternos a sus planes. Queremos que Dios valide nuestra imaginación. Ay, me pegó un dolor en el dedo meñique de la mano derecha. Voy a ver qué dice en el Google. Esto es. Y venimos en oración cargados de una imaginación, no de una realidad. Y le decimos al Señor, Señor, ¿por qué no me quitas esta preocupación? Porque Dios no escucha imaginaciones. Dios atiende tu realidad, no las mentiras que te estás inventando. El orgullo es renunciar a los cuadros fatídicos que yo me estoy haciendo en la mente y ver la realidad como el Señor la está planeando y decirle, Señor, te doy gracias por este tiempo que estoy viviendo. Cuando nos mandan a hacer algún estudio médico y estamos con una ansiedad porque tenemos ansiedad y preocupación por el futuro. Yo creo que tengo esto. Y oramos y le decimos al Señor, Señor, ¿por qué no me das tu paz? Porque no hay necesidad de que te dé la paz del Señor, no tienes nada. A veces queremos que Dios apruebe las maquinaciones de nuestro corazón, en lugar de mirar la realidad que el Señor nos está dando. Disfruta el presente y no te preocupes por el mañana. Eso es orgullo, preocuparse por el mañana. ¿Alguien está aquí esta noche? Amén. Entonces, cuando oramos con orgullo, basamos nuestra oración en las imaginaciones de nuestro corazón y no en las promesas de Dios. Y la última característica cuando oramos con orgullo es que en esa oración no confesamos nuestros pecados, no pedimos perdón y no agradecemos. El orgullo no tiene la capacidad de confesar. El orgullo no tiene la capacidad ni de pedir perdón a Dios, ni de pedirle perdón a los seres que ha ofendido. Y tampoco podemos agradecer. ¿Cuándo fue la última vez que oraste media hora solamente diciéndole, Señor, gracias? Gracias por esta vida, gracias por mi cuerpo, gracias por este techo, gracias por la comida, gracias por la situación, gracias por el trabajo, gracias por el aire que respiro, gracias por la vida que me has dado, gracias porque me libraste, gracias porque has estado conmigo, gracias. ¿Sabes cuándo se empieza a quitar el orgullo de nuestro corazón? Cuando levantamos nuestras manos y empezamos a agradecer al Señor por todo lo que tenemos. Un corazón de orgullo, lleno de orgullo, casi nunca agradece. ¿Quieres saber si estás orando con orgullo? Escucha tus oraciones. Quizá no hay perdón,
quizá no hay confesión y quizá no hay agradecimiento. Y es peligroso, porque aparentemente estamos haciendo algo bueno, pero el corazón, hermanos, está lleno de orgullo. En la mañana que platicábamos, Oneida y yo acerca de esta clase, le digo, qué profundo es el orgullo. El orgullo se disfraza de muchas cosas y no nos damos cuenta. El orgullo puede ser, hermanos, la jactancia en aquellos que dicen, y le decía a mi esposa, este pensamiento me encanta, el orgullo se disfraza de jactancia y dice, he hecho mucho, por eso merezco que me vean y me reconozcan. Pero el orgullo también se disfraza de autoconmiseración y dice, he sufrido tanto, por eso merezco que me reconozcan y me vean. La jactancia es el orgullo en el corazón del fuerte que dice, lo he logrado todo. Pero el orgullo también es la autoconmiseración en el corazón del débil que dice, yo no puedo hacer nada. La jactancia dice, véanme por lo exitoso que soy. Y la autoconmiseración dice, véanme por todo lo que he sufrido. Pero los dos son evidencia de un corazón orgulloso. Señor, aquí vengo, no has hecho nada. Tenemos que acercarnos como se acercó Elías, con un corazón fervoroso. Oró fervientemente, Señor, aquí vengo con la libertad que me ha dado Cristo y te doy gracias. ¿Cuál es la contraparte del orgullo? Porque la gracia que Dios da a los humildes es lo que necesitamos. Ya hablamos mucho de los orgullosos, ahora vamos a hablar de los humildes, que tampoco vinieron ahora. No sé, para que no se les vaya a subir el orgullo. Dice Max Lucado, la humildad es tan frágil que cuando tú dices, qué humilde soy, ya perdiste la humildad. Así de delicada y de frágil es la humildad. La humildad no se reconoce. Tú te echas un buen perfume, pero si tú te le llevas diciendo, ¿viste qué perfume traigo? Ya ves qué bueno huelo, qué bien huelo. ¿Viste es buen perfume? Me costó tanto. Molestas. En cambio, cuando tú traes un buen perfume y la gente que está a tu alrededor te dice, qué rico hueles, ¿qué perfume traes? La cosa es diferente. Por eso dice la Biblia, alábete el extraño y no tu propia boca. Deja que el Señor sea el que haga y que dé gracia. Dios da gracia a los humildes. Y solamente toco cuatro cosas. ¿Dónde crece la humildad? ¿Quieres crecer en humildad? Necesitas meterte en la presencia de Dios. No hay otro lugar donde crezca la humildad. La humildad se alimenta, crece y se fortalece en la presencia de Dios. Ya no oras con orgullo. Oras diciéndole al Señor, Señor, yo no sé qué hacer. Necesito tu sabiduría. Oras diciéndole, Señor, yo no puedo aquí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaléceme tú, Señor. Señor, ya no sé qué hacer. Envíame a un cuervo que me ayude. Envíame a alguien que me ayude. Esa es la oración donde crece la humildad. La humildad solamente crece en la presencia de Dios. Dos, la humildad es reconocer que necesitamos a Dios diariamente. No hay comida que sepa más rica, hermanos, que cuando está Oneida cocinando y que nos llegan visitas y que empieza, Señor, multiplica la comida. Ponle el sazón, lo que le hace falta. Nunca han orado así, nunca han cocinado así, hermano. Señor, ponle, o que sabes que alguien es muy chiquión y que, ay, Señor, dale el sazón y dale las cosas. Eso es a lo que nos quiere llevar el Señor. No importa las recetas y cuántas veces las has hecho, cuando estás en una situación que está sobrepasando tu fuerza, Dios no te va a avergonzar. Él quiere que clames y digas, Señor, necesito que me ayudes. Hermanos, cuando en su trabajo, alguna situación extraordinaria, algún momento, hombres y mujeres que están trabajando fuera de casa, Dios desea involucrarse en tus negocios, en tu trabajo, en lo que tú hagas. No importa cuánta experiencia tengas, Dios quiere que le digas, Señor, ayúdame. Señor, necesito. Y más cuando va llegando el cliente batalloso y difícil, Señor, dame sabiduría, dame paciencia. O cuando llega el jefe que no le gusta nada, necesitas clamar a Dios.
porque no lo sabes todo, no lo puedes todo, pero tienes a un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que puede proveer todo lo que tú necesitas en el momento necesario. Humildad es, número 3, deleitarnos en Dios, deleitarnos en sus mandamientos y en sus promesas. De hecho, Nabucodonosor, dice la Biblia que cuando él fue restaurado a su reino, dice Nabucodonosor, y fui más poderoso que antes. Nabucodonosor reconoció, cuando me humillé ante Dios, fui más poderoso que antes. Dice Jesús, el que se exalta será humillado, pero el que se humilla, ¿cómo será? Será enaltecido. No esperes a que Dios te humille, humíllate decididamente. Tú reconoce, no lo sé, no lo puedo, necesito, Señor. Ah, pero luchamos contra nuestro ego. ¿Cómo que yo no tengo razón ahora? ¿Cómo que me equivoqué? Está como el profesor Girafales cuando está discutiendo con don Ramón y le dice, Señor mío, yo nunca me he equivocado. Ah, dice el profesor Girafales, no, de hecho sí, una vez me equivoqué. Así dice don Ramón, ¿cuándo? Cuando creí que me había equivocado. No me equivoqué. A veces vivimos en esta actitud. Tú te vas a equivocar. Por eso somos capacitados por medio de Cristo para perdonar y para pedir perdón. Necesitamos entender cómo es la vida cristiana. Tienes que deleitarte en Dios, en sus mandamientos y en sus promesas. Señor, gracias por lo que tú me estás dando. Y por último, la humildad nos hace descansar en Dios y ser llenos de su gracia. La gracia que necesitas en tu trabajo, la gracia que necesitas en tu familia, la gracia que necesitas en la iglesia, la gracia que necesitas en tu vecindario, la gracia que necesitas en todos los lugares, es Dios quien puede darte. Pero necesitamos humillarnos, meternos en su presencia y clamar a Él constantemente. No tienes que demostrarle a Dios que eres fuerte. Dios quiere que le digas, soy débil. No tienes que demostrarle a Dios que eres alto. Jeremías dice que no se jacte el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su poder, sino que se jacten en conocerme a mí, dice el Señor. Y esa es la lucha del orgullo. Yo lo sé todo, yo lo puedo todo y no necesito de nada. Y la humildad dice, Señor, no sé, necesito que me enseñes. Señor, no puedo, necesito que me fortalezcas. Y Señor, aquí necesito que envíes la ayuda. Y Él lo hace. Y ahí en esa oración, Dios nos da gracia, la gracia que necesitamos. Amén. Oramos. Vamos, hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Señor, danos una sensibilidad para mirar nuestro corazón, para examinar nuestros pasos, nuestras palabras. Señor, perdónanos porque a veces vivimos como si tú no estuvieras presente. Luchamos con nuestras fuerzas. Dependemos, Señor, de nuestra capacidad. Y cuando nos damos cuenta que somos débiles, en lugar de clamar a ti, queremos mostrar, Señor, más fortaleza. En esta hora, Señor, que nuestro corazón se mantenga humilde, que podamos reconocer que no lo sabemos todo, que podamos reconocer que no lo podemos todo, y que cuando la ayuda, Señor, llegue, podamos recibir con humildad esa bendición que tú estás enviando. Señor, ayuda en nuestra vida, perdona nuestro orgullo y danos, Señor, cada día la determinación y la sabiduría para ser humildes. Señor, que cada vez que entremos en tu presencia, lo hagamos con humildad, reconociendo que tú eres bueno, que tú tienes cuidado de nosotros y que podemos echar en ti toda nuestra ansiedad, sabiendo que tú tienes el cuidado y el poder para resolver lo que nosotros no podemos resolver. Te damos gracias. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, la ofrenda que se va a depositar hoy también lo entregamos con alegría, Señor, y regocijo, como testimonio de tu fidelidad y tu generosidad. Te damos gracias por tu provisión, Señor, en todos los sentidos. Y lo hacemos, Señor, en obediencia a ti. En el nombre de Jesús.
Amén. Sí. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos desconectamos de los que están en línea. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana en la oración. Mañana reanudamos la oración. Gracias a Dios ya tenemos internet. Así que aquí volteo la cámara para que si se quieren despedir, mis hermanos, ahí estamos. Reciban saludos aquí desde Juan José Ríos. Aquí estamos algunos. Ahí están todos. Saludos, saludos a todos. Ella es mi esposa, hermanos, por si no la conocían. Ya es Oneida. Saludos a todos, hermanos, también de aquí. Mucho gusto. Dios te bendiga, Carla, hermana Luz, Dios la bendiga. La estamos viendo aquí en cámara. Me da mucho gusto verles, saludarles. Que pasen una excelente noche, hermanos, y nos vemos mañana con el favor del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Así sea.